Buenas noches, estimados jóvenes. Mi nombre es Rogelio Chilaca Olmedo. Vamos a iniciar este primer webinar de nuestra materia Coaching de Vida. Una materia muy hermosa, muy interesante, una materia que nos va a llevar por un camino de superación, de observación, de análisis, de mucha reflexión en nosotros mismos. Una materia que nos permite tener elementos como herramientas básicas para el crecimiento y desarrollo personal. El coaching de vida en sí viene a ser una herramienta para que los seres humanos, profesionistas, empresarios y cualquier tipo de persona que anhele la superación personal pueda ir poco a poco escalando esos perfiles de realización tanto interna como externa. El coaching de vida nos genera herramientas muy poderosas para poder nosotros mismos aplicarlas en nuestra vida diaria, siempre y cuando tengamos ese anhelo de transformación, de crecimiento personal. Así pues, estimados jóvenes, damas, caballeros, iniciaremos con esta clase webinar de nuestro primer bloque. Iniciemos pues con el temario que nos corresponde en esta unidad, en la cual pues vamos a estudiar lo que es el autoconocimiento de sí mismo. En esta unidad en este webinar abarcaremos la importancia de conocernos a nosotros mismos a profundidad, con mucha seriedad y al mismo tiempo con una gran necesidad de transformar nuestra existencia. También vamos a explorar las barreras y las creencias que limitan el conocimiento y el crecimiento en el interior de cada ser humano. Y lo demás lo estaremos estudiando en futuros webinares o en clases online. Iniciemos pues con nuestra primera diapositiva relacionada con el conocimiento de sí mismo. Muchos quizás hemos escuchado estas frases, conocerse a sí mismo, y en ocasiones decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se trabaja el proceso de autoconocimiento? Hay una gran cantidad de talleres, inclusive se hacen congresos, hay ciertas, podemos decir, como estrategias para involucrar al ser humano en un autoconocimiento. Ese tipo de enseñanzas no solamente son de nuestra época, vienen de épocas muy antiguas. El ser humano siempre ha estado preocupado por esa parte de sí. Desde el momento en el cual nacemos existe un vacío existencialista en el interior del ser humano que normalmente se cuestiona: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré cuando deje este cuerpo físico, que es la vida? ¿Por qué los misterios del universo? Y muchísimas cosas que nos hacemos preguntas muy filosóficas, muy trascendentales, pero quedan en ese vacío existencialista. Y ahí por qué también se le han denominado preguntas existencialistas, porque forman parte de la existencia humana, porque son preguntas muy profundas que normalmente no las estudiamos en las aulas de estudio de primaria, secundaria, hasta que empezamos a incursionar en materias como esta, donde ya hay una preocupación más profunda por el autodesarrollo del ser humano, desarrollo de conciencia, el equilibrio de nuestra personalidad, inteligencias emocionales, educación de nuestras emociones y muchísimas herramientas más que vamos obteniendo cuando nos dedicamos a las ciencias humanas. El coaching de vida es parte de las ciencias humanas. El coaching de vida se apoya de la psicología, se apoya de la psicoterapia, se apoya de la filosofía, de la ética, de la moral, de muchísimas materias
que en la actualidad son vigentes, pero que tienen sus raíces en épocas sumamente antiguas de nuestra civilización griega. Y que no solamente de los griegos, también hay muchas culturas de este mundo físico, de este planeta Tierra, que han explorado lo que es el autoconocimiento. Hasta ahorita no he encontrado ninguna cultura que no se haya preocupado por el conocimiento de sí mismo. Todas las culturas tienen su propia filosofía, todas las culturas tienen sus propias creencias y métodos de desarrollo interior. Y a veces coinciden. A veces coinciden con otras culturas muy lejanas, muy distantes. De esta forma es como nosotros nos hacemos las preguntas: ¿cómo es que el conocimiento tiene un parecido de un extremo a otro extremo de un continente? Dando a entender que quizás esa preocupación de desarrollarse en sí mismo, conocerse a sí mismo, es una preocupación universal, que es inherente al ser humano. Cada uno de nosotros vamos a explorar parte de esa pregunta, de esas preguntas filosóficas de autoexploración, y empezaremos de la siguiente forma. Nos iremos un poquito a ese viaje de la antigua Grecia, cuando los primeros filósofos de nuestra cultura occidental empezaron a indagar sobre la búsqueda de sí mismos. Y algo muy sorprendente, este maravilloso aforismo griego que se encuentra escrito en la puerta del templo de Apolo, del templo de Delfos. Esta maravillosa frase que en latín se traduce como homo nocete isum, hombre, conócete a ti mismo. Podríamos decir nosotros que, pues, esto fue algo muy profundo de aquella época. Sin embargo, esa frase la podemos ver escrita, incrustada en el pórtico principal del templo de Delfos. Cada ser humano que entraba a esa gran metrópolis iba con esa inquietud de autoconocimiento, de autoexploración. Es como una gran necesidad que los seres humanos sentían en aquella época. Y si nosotros nos planteamos las preguntas más profundas, ¿quién escribió esas frases? Pues estas frases son mucho más antiguas que en aquella época que los griegos la empezaron a utilizar, mucho más antiguas. Se consideraban tener un significado dual, un significado esotérico y exotérico. Si hablamos de que este conocimiento estaba en el templo de Apolo, estamos hablando del pasado griego, ya donde esos dioses mitológicos ya no estaban en la tierra, ya eran mitología, ya era historia, era parte de la creencia mística y religiosa de aquella época de nuestros antepasados griegos. Pero la dualidad que tiene esta frase, que tiene una parte interna, una parte externa, que se puede estudiar en los diccionarios, esotérico y exotérico. Esotérico con S y exotérico con X. Aquí donde viene ese gran dilema de la búsqueda del conocimiento de sí mismo. Esas dos acepciones dan a entender que desde la antigüedad se consideraban ya dos formas de autoconocimiento, dos formas de buscar esa respuesta que hace eco en el ser humano. La filosofía transmitía un conocimiento público, lo que conocemos de la Grecia antigua, las reuniones que realizaban para poder discernir acerca de la enseñanza, como por ejemplo
la mayéutica de Sócrates, por ejemplo, los diálogos de Platón y muchísimos conocimientos más de la antigua Grecia, eran públicos, era la parte externa del conocimiento, donde se reunían estos grandes seres para dialogar o buscar el conocimiento oculto. Y aquí nos viene quizás a nuestra memoria lo que es el conocimiento hermético. Hermético que viene de Hermes, y que de ese conocimiento hermético se deriva la famosa hermenéutica, que es una ciencia. Es cuando el ser humano tiene la capacidad de descifrar escritos, no de forma superficial, sino tener la capacidad de entrar en lo oculto del escrito, entrar en la esencia, en el pensamiento, en la idea, en la emoción de aquel que escribió tales obras. Trabajar la hermenéutica no es sencillo. Muchas veces lo consideramos como interpretación de textos sagrados, pero una interpretación la puede hacer cualquiera. La auténtica hermenéutica tiene una profundidad bastante enorme, donde el ser humano, a través de su percepción y desarrollo interior, logra tener un contacto en la escritura de aquellas obras antiguas o cualquier tipo de escritura. Es intuición, es percepción, es algo como psicométrico que al tocar algo nosotros podemos conocer y saber su pasado, su presente y su futuro. Hermes, conocido como el dios Ibis de Thoth, Hermes el 3 veces grande, Hermes como un gran maestro de la medicina universal, Hermes como un gran legislador, venerado por egipcios, griegos, romanos. Era un personaje muy sabio, era un personaje que tomó esa parte esotérica y la transformó en el hermetismo. Las famosas escuelas herméticas de Hermes Trismegisto, las escuelas herméticas donde iban las personas que anhelaban el autoconocimiento, que buscaban conocerse a sí mismos, de lo que poco se sabe. Esos escritos, esas enseñanzas eran tan ocultas que no solamente en la cuestión de las enseñanzas de Hermes, sino también Hermes formó parte de la cultura egipcia, y también los egipcios dejaron hermetizado mucho conocimiento en sus paredes, en sus libros, que aún todavía, teniendo grandes antropólogos, grandes personajes con conocimientos de descifrar la escritura antigua, todavía no se puede entender parte de ese conocimiento oculto en las grandes pirámides. Entonces, esotérico significa reservado, oculto, impenetrable, donde solamente el ser humano que tiene esa fuerza de voluntad, disciplina, autodisciplina, puede llegar a esas enseñanzas ocultas. El término exotérico es lo contrario, es la parte pública, es lo común, es lo que es más accesible a la mayor cantidad de los seres humanos, es lo que nosotros conocemos de la cultura griega, es lo que conocemos de toda la cultura occidental, y lo demás quedó oculto y que de una u otra forma ha dado origen a diferentes organizaciones mistéricas, rosacruces, masones, aurora dorada, gnósticos, etcétera, etcétera. Ese conocimiento que quedó ahí, pues lo consideraban en aquella época conocimiento que iba directamente al alma, a lo que es la conciencia humana, el desarrollo interior real del ser humano. Y el conocimiento que quedó en la parte externa es el que tenemos en la actualidad como la filosofía, la moral, la ética, la psicología.
Esos primeros psicólogos griegos, que no se conocían en aquella época como grandes psicólogos, pero fueron los primeros psicólogos. Un ser humano que busca conocerse a sí mismo tiene que trabajar con lo que es la autoobservación, observarse interiormente. La autoobservación se integra a la observación profunda. Un científico, para poder llegar a descifrar, a conocer parte de la profundidad de sus investigaciones, se pasa años y años, días, meses observando. Así también vemos a Galileo años y años observando con su microscopio, con su telescopio, especies pequeñas, objetos grandes, celestes, haciendo escrituras, recabando datos, observando y observando hasta lograr entregarnos ese maravilloso descubrimiento del movimiento de la Tierra. A pesar de que era un gran personaje, estuvo a punto de ser quemado por la Inquisición por sus avances profundos en la observación externa. Pero estos seres humanos tuvieron que observarse mucho interiormente para poder romper los paradigmas que en aquella época existían, dogma, fanatismo, todo aquello que se oponía a la investigación científica, tanto interior como exterior. Entonces, esos grandes personajes de aquella época que conocemos, científicos, griegos, médicos, etc., estuvieron observando constantemente para llegar a generar sus teorías, sus investigaciones, su ciencia. Y es algo también importante en lo que es el autoconocimiento. Si observamos hacia afuera para poder tener conocimiento de las cosas, aquí también tenemos que usar el mismo método, la autoobservación, observarse interiormente, observar pensamientos, emociones, comportamientos de nuestra personalidad, quizás el carácter, observar muchísimo todo lo que elegimos para bien o para mal, hacer un balance de cada una de las consecuencias que trae nuestras acciones y decisiones. Es un proceso muy silencioso en el interior del ser humano. Entonces aquí estaríamos hablando de estos dos métodos: la parte exotérica, la parte pública, lo que conocen de mí, lo que conocen de mi personalidad, lo que conocen que transmito hacia lo externo. Pero hay una parte oculta, una parte esotérica, interior en cada uno de nosotros, que puede ser muy oscura o muy luminosa o muy humana. Esa parte que a lo mejor no demuestro, esa parte que oculto, esa es mi parte esotérica, esa es mi parte que nadie puede conocer y que a través de mi osadía hacia el mundo externo, poco a poco la voy expresando. Voy expresando quizás cuando tengo el valor de darme a conocer tal y como soy. Muchos de nosotros no nos damos a conocer tal y como somos. Nos reservamos muchísimas formas de pensamiento. Nos reservamos muchísimas formas, ya sea de ideas, que a veces podemos considerarlas imposibles o muy malas, muy negativas, o tan positivas que nadie me las va a creer. Así que esas frases, aunque son muy antiguas y que están muy relacionadas con los aspectos mistéricos, religiosos, filosóficos, si los traemos a la ciencia, vienen a servirnos también de esta forma.
una parte hermética en nuestro interno, una parte esotérica y una parte exotérica. Una parte que conocen de mí y otra parte que no conocen de mí. Cuando se inicia el proceso de lo que es el autoconocimiento, me doy cuenta que al observarme interiormente voy a descubrir algunas cosas que quizás sabía, pero ocultaba. En el momento en el cual empiezo a generar una valoración de mis pensamientos y mis acciones, empiezo a descubrir que no era la persona tan buena que me creía, no era el ser humano que a veces consideraba ser, y empiezo a descubrir esa parte oscura de mí mismo, esa parte oculta. O posiblemente encuentre todo lo contrario, posiblemente encuentre muchas virtudes que no he expresado, no me he expresado tal y como soy, como es mi esencia. Entonces ahí tenemos esa parte exotérica, que es lo público, lo que yo manifiesto a lo externo, lo que conocen de mí, y la parte esotérica con ese, que es lo que me reservo, que es lo que guardo, que inclusive a veces está en mi inconsciente, que ni siquiera tengo acceso a ello, y que a veces aflora de una forma tan misteriosa que me hace comportarme de una forma que desconozco de mí mismo. Así que hay una parte muy oscura en nuestro interior que no podemos tener acceso mientras no generemos una autoobservación interior. Como psicólogo, como terapeuta, he hecho muchas regresiones muy profundas. He llevado a un ser humano a recordar experiencias de vidas pasadas. Y hablando ahorita con respecto a esto que es la parte interior de un ser humano, voy a platicarles una experiencia con unos jovencitos. Como terapeuta, un día me llegó una madre muy afligida porque sus hijos, un varón y una hembra, desde pequeños no se llevaban. Había mucho conflicto entre ellos, parecían como si fueran enemigos. Y así crecieron, así se desarrollaron. Ya estaba en una edad adolescente, ya para entrar a un nivel profesional de estudio, y los padres se sorprendían que a través de tanta educación que se les daba y los estudios que tenían, ellos no se podían ver. Siempre estaban en un constante conflicto. El primer jovencito que se acerca es una dama, es la hermana. Iniciamos con los procesos normales de todo terapeuta, la indagación, la exploración desde pequeños hasta la edad actual que tenían, y no encontrábamos ningún problema que haya desatado tal odio, tal resentimiento, porque lo que encontrábamos, que el coraje que esta dama sentía por su hermano, era como un resentimiento, pero no sabía de dónde venía ese resentimiento. Normalmente existe en lo que es la autoestima, una autoestima baja que se considera como asuntos inconclusos, no una autoestima baja así de la que comúnmente conocemos, no, hay un tipo de autoestima que son asuntos inconclusos sin resolver y que vienen desde la gestación, producto quizás de las reacciones emocionales de la madre, del padre, productos de problemas que hayan tenido en la gestación, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. O quizás acontecimientos en el pequeño, desde los 0 hasta los 3 años de edad, donde todavía no tiene capacidades conscientivas de lo que guarda en su mente, y que con el tiempo eso se va al inconsciente y después aflora, y va a aflorar generando conductas que el ser humano no tiene conciencia del por qué se comporta así. Sentimientos, odios, que a veces son incomprensibles, que a veces, por ejemplo, se traduce en que a veces me cae mal una persona y no sé por qué, nunca me ha hecho nada y me cae mal, quizás su timbre de voz, quizás su fisionomía de su rostro, algo que hace que me genera una reacción emocional muy negativa.
Sin embargo, no sabemos del por qué es ese comportamiento. Esos son los asuntos inconclusos que generan ese tipo de autoestima baja, en la cual a través del proceso de retrospección van aflorando del inconsciente y van surgiendo al presente para poder en un momento dado tomar conciencia, la persona toma conciencia de esas sensaciones y las elimina de su propia mente y su aspecto emocional. Algo similar, ¿sí? Nada más que aquí estamos hablando de algo que estaba muy escondido, no se podía encontrar en esa parte de la inconsciencia humana. Entonces, tuve que recurrir a una retrospección profunda. Esta damita, en el momento en el cual iniciamos con la retrospección, entra en el sueño profundo y poco a poco empieza a enfrentarse a una circunstancia de una vida posiblemente pasada. Entonces, para no contarles todo el relato, esta mujer llega a un punto donde estaba esperando a alguien. Entonces dice, no llega. Me desespera, me da coraje, siento odio por esa persona porque quedamos en vernos aquí. Y para mí era muy importante verlo. Entonces pregunto quién es esa persona, cómo es esa persona. Y empieza a describirme cómo era ese ser humano. Y empiezo a preguntarle sobre la historia de cómo lo conoció, qué relación tenían. El caso es que era su mejor amigo, era casi su hermano del alma. Ella era hija única y el caballero también era hijo único. No tenían padres, bueno, no tenía papá, ambos no tenían papá, solamente tenían a su madre. Entonces, en esa soledad que ellos sentían de no tener hermanos, no tener papá, se encontraron y generaron una amistad tan profunda, tan estrecha como hermanos. Se juraron jamás separarse, juraron que iban a estar siempre juntos y siempre apoyándose a pesar de tener familias a futuro. Pero resulta que este caballero se iba a un viaje. En ese viaje tenía que separarse de esta hermana, amiga, pero no llegó. Y así pasó la existencia de esos seres humanos en encontrarse. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en esta existencia ella inmediatamente lo identifica y dice, mi hermano es esa persona que no pude ver en aquella época. Pues al identificarlo, inmediatamente su conciencia empieza a asimilar todo ese pasado oculto, esa parte, podemos decirle, esotérica, oculta en su interior, hermética en su interior. Como psicólogo y buscando siempre las comprobaciones de las cosas, llamé también a terapia al caballero, sin que nadie le dijera de la experiencia que la hermana había tenido, y lo sometimos también a una introspección profunda. Él, en el momento en el cual entra en esa etapa del sueño profundo, se ve en una casa muy elegante, una casa grande, escucha a unos niños jugar y dice, esta casa la reconozco, es mi casa, es mi hogar, son mis hijos, quiero verlos. Entonces les digo, no vas a poder ver a tus hijos en este momento. Quiero que busques a alguien muy importante para ti. ¿Puedes recordarlo? Entra en un silencio profundo hasta que después dice, sí, ya recordé. Entonces me empieza a narrar pues
Algo similar a lo que me narró su hermana, nada más la diferencia es que él no fue al encuentro. Él en esa época era militar, era un alto, tenía un alto nivel como militar y lo habían mandado a estudiar, ¿sí? A prepararse. Y como era una orden militar, no pudo ir a despedirse de su gran amiga. Entonces, pues él dio por hecho que nunca la volvió a ver, y en ese momento en que él está recordando todo ese proceso y que es muy largo, que no se lo voy a platicar en este instante, despierta sobresaltado y dice: mi hermana es mi amiga. Fue muy sorprendente todo esto. Entonces ya les hablé a cada quien de una forma individual y les dije: platíquense, encuéntrense, ¿sí? Están ahorita ya en ese encuentro y ahora sí son hermanos. Esa dama y ese caballero en la actualidad se quieren tanto. Todo ese cariño que nos habían dado desde pequeños, en la actualidad se protegen, se cuidan, se procuran, y es una familia muy feliz, porque eran muy infelices viéndolos pelear, y ahora se transforma en una familia muy feliz. En esto que le estoy comentando es para darnos cuenta y no estar en un proceso, podemos decirle, de confusión, porque al usar los términos esotérico y esotérico nos puede llevar a pensamientos filosóficos de algunas religiones. Aquí lo que busco es que estos términos, tanto parte de lo que es el hermetismo de Hermes, la hermenéutica, que actualmente ya es una ciencia, y lo que es lo esotérico y lo exotérico, tienen una vigencia. Cada uno de nosotros tiene una parte oculta, tal y como les fui narrando en la experiencia de estos dos hermanos, algo que guardaban en su interior tan oculto, tan hermético, que estaba generando conflictos en su relación como hermanos, en su relación como familia. Y que en el momento en el cual entran a esa parte oculta de sí mismos y se dan cuenta del porqué de sus conflictos, entonces viene el proceso, como decimos, de curación, ¿sí? Que no fue más que un darse cuenta, no fue más que iluminar esa parte oscura de nuestro inconsciente, sacar lo que estaba ahí oculto, escondido, y traerlo a la existencia, a lo externo, ¿sí? A lo exotérico, externamente hablando, a lo público. Así que el autoconocimiento tiene grandes misterios dentro de lo que es el coaching, dentro de lo que es la psicoterapia, dentro de lo que es la psicología, la parapsicología, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos a seguir avanzando en nuestro tema. Ahora vamos a analizar lo que es la claridad, cómo aclarar nuestras metas y nuestros valores para iniciar en este viaje de autoconocimiento. Si nosotros empezamos a conocernos con profundidad como personas e identificar nuestros valores, nuestras prioridades, identificar nuestros objetivos de vida, los cuales nos van a permitir tomar decisiones más congruentes con sus esencias de cada uno de ustedes, esto va a evitar desvíos hacia metas que no le van a aportar satisfacciones a nuestra realización personal. Es como el ejemplo que les comento de estos jóvenes, esa parte que no recordaban les estaba generando conflictos que no tenían nada que ver, como ese desarrollo personal como hijos, como profesionistas, como hermanos, ¿verdad? Entonces, así también nosotros cuando empezamos a tener claridad de las metas y de nuestros valores, esto nos va a evitar tomar decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Entonces tenemos que hacer un proceso de valoración, un proceso de separación de los antivalores y de los valores.
conocer muy bien el perfil de nuestra personalidad, conocer nuestro temperamento, explorar nuestra autoestima, conocer nuestras emociones, e ir poco a poco aceptando esa parte interior que a lo mejor nos va a gustar, o puede ser que sí nos guste, ¿sí? Todo va a depender de lo que elijamos. Cuando hablamos de una superación, un crecimiento, un desarrollo de sí mismos, lo podemos tomar en su dualidad, tanto para el bien como para el mal. Cada ser humano tiene la decisión de hacer de su vida lo que quiera. Y si lo aplicamos en el aspecto de ciencia, tendrá la razón. Cada ser humano va a procurar lo mejor para sí mismo y puede conocerse su parte más oscura y la puede aceptar y puede hacer lo que quiera con esa parte más oscura de sí mismo. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, no lo va a ver como oscuridad, lo va a ver como su parte lúcida. Y quizás al que ve en un aspecto positivo lo vea como una parte oscura. Y viceversa, son dos dualidades que se van a presentar en la existencia humana. Pero si buscamos la superación del desarrollo humano, como seres humanos, desarrollo de grados de conciencia, entonces tenemos que trabajar con conocer esa parte oscura e ir poco a poquito organizando la psiquis humana. Organizar tus pensamientos, explorarlos, observarlos y empezar a ir eliminando todo aquello que no me favorece a la existencia y empezar a desarrollar los valores y crearlos energéticamente. Crearlos energéticamente quiere decir que nacen de mi propia iniciativa, nacen de mi propio esfuerzo, nacen de mi propia transformación. No es un valor aprendido, es un valor energético que a través de la acción empieza a integrarse a mi estado de conciencia. Es importantísimo generar esa claridad de metas para que de esta forma podamos nosotros encontrar el camino auténtico de esa realización. Ahora, en este camino auténtico de nuestra realización, tenemos que hacernos las preguntas existencialistas. En este caso, ¿quién soy yo? Es la primera pregunta que nos va a llevar al autoconocimiento. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo es el trato con hijos, padres, hermanos? ¿Cómo es el trato con mis amigos, con la sociedad en general? ¿Cómo me porto conmigo mismo? ¿Sí? ¿Me daño, me cuido? Esa es una pregunta muy profunda que me va a llevar a lo que es el autoconocimiento propio de mí mismo. Eso, ahí aplicamos lo que es la autoobservación profunda. Si hay esa autoobservación profunda y me voy a escanear en todos mis aspectos instintivos, motores, emocionales, mentales, entonces voy a encontrar una gran cantidad de valores y antivalores. Esto me va a llevar a una autoaceptación de mí mismo. Soy lo que yo mismo he explorado y descubierto en mi propio interior. Me acepto incondicionalmente tal y como soy. Aquí no hay justificaciones. Aquí no hay es que la culpa la tuvo mi padre, la culpa la tuvo mi madre, la sociedad, el maestro. No hay ninguna culpa. Yo elegí pensar, yo elegí actuar, ¿sí? Yo me fui formando, yo le hice caso a la sociedad, etc. Entonces, en esa autoaceptación de mí mismo, tengo que generar una separación. La separación de lo que necesito trascender, eliminar, mejorar, ¿sí? Si hay valores que tengo que fortalecer, hay que fortalecerlos, hay que mejorarlos, y todo aquello que me hizo daño, que hace daño a mi entorno, a mi familia, a los hijos, padres, amigos, tengo que irlo eliminando, cambiando mi conducta, mi forma de pensar, mis emociones, e inclusive también vicios a los cuales pude haberme anexado por la falta de autoexploración
por tomar decisiones inadecuadas, por quizás pertenecer a cierto grupo, por sentirme solo, etc. Entonces, esa autoaceptación me va a llevar a lo que es la autoestima. Amarme a mí mismo, quererme a mí mismo, protegerme a mí mismo. La autoestima no es algo que se pueda aprender y cambiar tan fácilmente. No, no podemos cambiar de la noche a la mañana. Una planta no crece de la noche a la mañana, lleva su proceso, ¿sí? Todo lo que existe, tanto científicamente dentro de la naturaleza, todo lleva un proceso. Nuestra propia presencia aquí en este cuerpo y en esta vida llevó un proceso para poder llegar a donde estamos en la actualidad. Por lo tanto, un cambio no va a ser así en un abrir y cerrar de ojos. Se requiere que esa autoestima que estoy identificando dentro de mí, que es amarme a mí mismo, viene a ser el principio de mi propio autodesarrollo. Es la base, ¿sí? Es cuando yo empiezo a observarme qué tan pequeño me siento en mi propio interior. No qué tan pequeño me hacen sentir las personas que me dañan, sino yo mismo adentro de mí. Qué tan pequeño me siento dentro de este cuerpo. Porque puede ser que mi conciencia no se haya desarrollado. Se desarrolló mi cuerpo ha crecido, mi cuerpo a lo mejor tiene quizás 20, 30, 40, 60 años, pero eso no garantiza que sea una persona madura, que tenga conciencia, no garantiza que me haya desarrollado humanamente. Cuando empiezo a ir al punto básico de mí, que es mi autoestima, que es valorarme, que empiezo a amarme a mí mismo, y aunque sea muy pequeñito, aunque me sienta muy pequeñito en el interior de este cuerpo, pero ya me estoy dando cuenta que tengo que crecer, tengo que desarrollarme, tengo que aprender a manejar este cuerpo y toda su complejidad psicológica, emocional, mental, instintiva, sexual, todo. Entonces ahora sí me estoy responsabilizando de mí mismo. Empiezo poco a poco a que esta autoestima utilice los elementos y las herramientas de autoapoyo, de autoayuda, y empiezo a hacer lo que a lo mejor quise hacer desde hace muchísimos años, quizás desde pequeño, pero que la sociedad me absorbió, el tiempo, ¿sí? Las necesidades, el sentido de pertenecer a cierto grupo, etcétera, me absorbió y me fui perdiendo dentro de mi propia existencia. Cuando ya identifico ese punto básico de mi autoestima, cuando empiezo a amarme a mí mismo y empiezo ya a generar cambios profundos, inmediatos, y es una lucha muy grande porque transformar nuestra psiquis no es tan fácil, ¿sí? Quitarnos un vicio es algo bastante, podemos decir, minucioso, porque ahora tenemos que demostrarle al cerebro que lo que hemos hecho dentro del cuerpo y que el cerebro ha aceptado como positivo, como bueno para mí, ahora ya no lo necesito. Es un grave problema que a veces se presenta en los malos hábitos del ser humano, porque la inconsciencia nos hace actuar, por ejemplo, por tener una necesidad de pertenencia a cierto grupo, empiezo a fumar, a tomar, a drogarme, y ese grupo me acepta. ¿Pero por qué? Porque me sentí solo, me sentí rechazado en casa, a lo mejor me siento rechazado en el trabajo, no encajo, y me encuentro un grupo donde me invitan en su forma de vida a participar. Entonces, por sentir esa pertenencia, aunque me amanezca crudo, con dolor de cabeza, pierdes mi estado de conciencia, amanezca tirado en una casa, en la calle, donde quiera, sin saber qué pasó, esa necesidad de pertenecer obliga al cerebro, ¿sí? A no hacer caso al dolor, a la cruda, ¿sí? A todo lo que esté pasando en mi cuerpo. Lo obligamos a que acepte ese mal, que a veces decimos mal necesario, y el cerebro lo acepta.
Y cuando uno ya toca fondo y dice quiero cambiar, no puede, porque su cerebro no va a aceptarle hasta que le demuestre que lo contrario. Ahora me tienes que enseñar, me tienes que decir que lo que antes para ti era bueno, ahora es malo. Así que el cambio no es un cambio de abrir y cerrar de ojos. Es un trabajo muy profundo en cada uno de nosotros y que a lo mejor ya lo han experimentado. A lo mejor alguno de nosotros ya ha generado grandes cambios en su vida y sí ha costado trabajo. Ahí, ahí vemos la parte científica del desarrollo interno. Ahora, cuando ya esta autoestima está bien reforzada por un estado de conciencia, por una decisión propia, cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, vienen los autoproyectos, diseñar estrategias. ¿Quién quiero? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Y qué quiero llegar a ser? Entonces ya empiezo a visualizarme. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos idealizando cómo queremos que sea nuestra casa. La imaginamos, la pensamos y poco a poco la vamos plasmando en un plano. Ya estando en un plano, empezamos poco a poquito a darle forma en toda su estructura, cimientos, paredes, instalación eléctrica, drenaje, y poco a poco vamos generando más planos de su arquitectura, cómo va a estar, como su belleza de esa casa. Pero empezamos desde los cimientos. No vamos a empezar al revés, de arriba hacia abajo, empezamos desde los cimientos. Entonces, cuando ya tenemos una autoestima definida, ya nos amamos a nosotros mismos, lo que hay que hacer es que esa autoestima crezca, que se convierta en una autoestima superior, en una alta autoestima, pero no se puede convertir en una alta autoestima si nosotros no empezamos a generar acciones, que esos proyectos de vida se empiecen a cumplir. Empecemos poco a poquito a visualizar qué es lo que queremos ser, quiénes queremos ser desde este momento al futuro, pero no olviden quiénes fueron, porque de lo que fuimos es como vamos a empezar a generar esa transformación. Quizás de los fracasos traer el éxito. Quizás de toda esa vida que ha transcurrido, extraer mucha resiliencia, extraer lo mejor de nosotros mismos, porque gracias a eso que hemos vivido, somos lo que somos en la actualidad. No todo es desastroso, no todo es negativo, todo tiene también una parte positiva. Y cuando empezamos a aprender de los fracasos y cuando aprendemos a separar de los fracasos los éxitos, entonces podemos generar grandes proyectos de vida. No solamente en el aspecto externo, como profesionales, como padres, como ciudadanos, como maestros, como coach, no, podemos diseñar todo. Muchos proyectos de vida podemos empezar a diseñar. La capacidad del ser humano es enorme para poder transformar la existencia en todos los niveles que considere. Así que este autoproyecto es uno de los puntos que tenemos que ir trabajando y que poco a poquito vamos a hacer prácticas con respecto a esto, para que logremos a través de la práctica de la vida diaria empezar a sentir el sabor del trabajo de ese desarrollo interior. Ahora bien, cuando empezamos a trabajar en estos puntos que ya les mencioné, vamos a sentir un bienestar emocional. Este bienestar emocional es trabajar en el bienestar de uno mismo, cuando nos comprendemos emocionalmente, cuando identificamos en nuestras emociones las fortalezas y áreas de oportunidades, cuando empezamos nosotros a reducir el terrible estrés que antes me provocaban las emociones negativas y vamos mejorando de una forma resiliente. La resiliencia no es algo que cualquier ser humano pueda practicar. La resiliencia se requiere tener conciencia de la vivencia. Un ser humano puede estar viviendo cosas horribles, terribles, desastrosas,
pero si su conciencia está activa, se torna resiliente. Lo hemos visto quizás a través de los ejemplos que nos dan algunos autores. Uno de ellos que recuerdo es que la resiliencia es como, pone el ejemplo de una esponja. Esa esponja la agarran y la hacen bolita, ¿sí? Y después de estarla apretando con fuerza la liberan y la esponja vuelve a tomar su forma anterior. Entonces, ese ejemplo que nos dan también lo aplicamos en nosotros mismos. Una persona resiliente pueden decirle lo que sea, lo más feo, lo más terrible, pueden someterla a trabajos, a quizás injurias, muchas cosas pueden pasarle, pero el estado de conciencia que se mantiene activo no pierde la identidad de lo que somos. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Dónde quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Lo que le estoy mencionando anteriormente, un ser humano que ha vivido resiliencia, en ese momento lo está aplicando, lo está viviendo. Entonces, se ve en ese momento, se ve quizás en el estado trágico, pero no es un padecimiento feo, sino está explorando con profundidad las oportunidades. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer aquí? ¿Qué necesito para salir de aquí? ¿A dónde me voy a dirigir con todo el conocimiento que estoy obteniendo en este lugar? Entonces, el aspecto resiliente es toma de conciencia, es estar, como dicen por ahí, viviendo el aquí y el ahora, o estar despierto, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que es ese bienestar emocional, porque aunque sea trágico lo que es el entorno, la emoción del ser humano está en un constante bienestar. Puede estar durmiendo a lo mejor en una banqueta, ¿sí? Sin embargo, en esa banqueta donde está durmiendo, está observando qué oportunidades hay para dormir mejor y no quedarme en esa banqueta. Quizás si tiene un trabajo muy rudo, muy pesado, está trabajando, pero al mismo tiempo está procesando qué oportunidad puedo encontrar en mi entorno para salir de este trabajo que no me agrada y que me gasta mis energías. Puede ser que esté en una familia muy tóxica, pero está observando su desarrollo personal, su cuerpo, su mente y preparándose como el ave para poder prender el vuelo. Hay muchísimas cosas que podríamos nosotros dialogar y ejemplos que dar con respecto a lo que es el bienestar emocional. El bienestar emocional lo elige uno. Normalmente, a veces nos alimentamos de las emociones del exterior, siempre estamos viendo al exterior y eso genera que introyectemos constantemente los malos hábitos, malos comportamientos, todo aquello que es negativo y que a veces también lo podemos considerar hasta positivo, porque muchas gentes, en lugar de entrar en un proceso resiliente, entran en un proceso de aceptación. Pues es mi cruz, es mi vida, me tocó vivir así, y muchísimas frases que autoconsideran el momento que estamos viviendo. Entonces, una persona resiliente es la que busca su bienestar emocional, no importa dónde esté. Lo importante es que interiormente mantenga esa emoción equilibrada, porque la emoción es producto de la manifestación de la conciencia en su estado sano internamente hablando. Entonces, es una persona resiliente. Cuando la emoción no es sana, entonces, por lógica, es sufrimiento. Y no hay aprendizaje porque la mente, la conciencia se pierde y entra en una tragedia terrible, perdiéndose a sí misma en cualquier entorno que se encuentre. Así que uno de los puntos importantes es buscar el bienestar emocional. Mantener ese bienestar emocional constantemente en nuestro interior, y eso requiere estar muy consciente de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo y de lo que elegimos que entre del entorno hacia nuestro interior.
lo que es un estado interno, que es adentro, y un evento exterior, que es afuera. Entonces, de esta forma estamos siendo resilientes y esto me genera un equilibrio psicológico. Antes que genere un equilibrio de vida, tenemos un equilibrio psicológico. Estoy equilibrado psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿sí? Entonces, ese equilibrio psicológico es la energía, es la capacidad, es la autoestima que me va a permitir ver con claridad el paso a dar, el siguiente paso que voy a dar. Siguiente punto, lo vamos a relacionar con preguntas profundas que vamos a hacernos para verificar que nuestro autoconocimiento está en proceso. Por ejemplo, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué es lo que más me gusta de mí mismo? Identificar lo que más nos gusta, no vamos a identificar un dulce, un helado, una cerveza, ¿verdad? Vamos a identificar algo humano, algo muy humano de nuestro interior. Y puedo decir, me gusta que soy muy tolerante, ¿sí? Y si sigo explorando, a lo mejor me gusta que a veces que tengo un autocontrol de mis pensamientos. Y todos los puntos más prioritarios que puedo en un momento dado encontrar en mi interno, en mi interior, identificarlos y sentirlos, disfrutarlos, para que de esta forma se energeticen. Entonces, me gusta ser amoroso con mis hijos, me gusta ser comprensivo, me gusta ser a lo mejor caritativo, y muchísimos valores que empiezo a encontrar en mi interior. A lo mejor hay algunos que me gusten, pero no los tengo. Entonces decimos, que no me gusta, que no te gusta, ¿sí? No me gusta que a veces me desespero, no me gusta que a veces hablo de más, y muchísimas cosas que podemos identificar de lo que no me gusta. Ya hablamos de una autoexploración. Estamos empezando a trabajar ya en nosotros mismos, que esto lo vamos a llevar a una práctica en nuestro primer bloque. Ahora, ¿qué quieres hacer con lo que te gusta y con lo que no te gusta? Tenemos que empezar ya a trabajar con lo que estamos recabando de material psicológico para esa transformación, para ese cambio interno. Ahora, otra pregunta. ¿Eres feliz? ¿Soy feliz? ¿Eres feliz con tu carrera que estás estudiando? ¿Eres feliz con la familia con quien vives? ¿Eres feliz con tus amigos? ¿Eres feliz contigo mismo? Muchos aspectos que pueden estar asociados con la felicidad. Entonces, identificar todos los aspectos que me generan esa felicidad. No hablemos de una felicidad efímera, de una felicidad a lo mejor del Día de Reyes, una felicidad de la Navidad, no. Busquemos una felicidad auténtica en nosotros mismos, que no tenga necesidad de que sea un festejo para ser feliz, que no tenga necesidad de que me den un regalo cuando cumplo años para que sea feliz, porque eso es depender de algo externo, algo que es pasajero. Ese regalo va a pasar, el cumpleaños va a pasar, entonces voy a ser feliz cada vez que cumpla años. Así que busquemos una felicidad auténtica en el interior de cada uno de nosotros. Después que hemos explorado la felicidad, ¿qué te hace feliz? Ahora podemos combinar algo exterior con lo interior. Me hace feliz quizás explorar una montaña. Me hace feliz ir a la playa. Me hace feliz a lo mejor visitar a mis amigos, convivir con mi familia. Ya empezamos poco a poquito lo que se puede compartir. Todo aquello que se comparte, esa felicidad interior se comparte exteriormente y empezamos a socializar. Empezamos ya a encontrarle un sentido a la existencia en relación. Primero tenemos que explorar la relación con nosotros mismos.
Después ver la relación con el entorno, la relación con los seres humanos que me rodean, para que de esta forma empiece a compartir la felicidad interior, compartirla, no buscar que me hagan feliz de afuera hacia adentro, sino empezar a ser feliz de adentro hacia afuera, y es compartir esa felicidad y también recibir parte de esa felicidad de otros seres que están en mi alrededor. Inclusive también la mascota, la naturaleza, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que me pueden hacer sentirme feliz y reforzar mi felicidad interior. De esta forma se genera una catesis maravillosa, una integración de energías, tanto internas como externas, que esto va a enriquecer el crecimiento y a encontrarle un sentido a la existencia en relación con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Después que ya hemos explorado qué te hace feliz, qué quieres tener, entonces ya empezamos poco a poco a satisfacer necesidades. Quiero tener una casa que tenga un gran jardín, una fuente, a lo mejor un patio amplio, dependiendo mis necesidades, dependiendo mis posibilidades, dependiendo mi desarrollo tanto interno como externo, es como puedo empezar a buscar qué quiero tener. Quiero tener una familia, quiero tener amigos con los cuales compartir esa felicidad interior, con los cuales compartir parte de mis ideas, pensamientos, emociones. ¿Qué quieres tener? No solamente en el aspecto material, sino también en las relaciones humanas. Ya que logramos explorar ese punto, ¿qué te hace sentir vergüenza? Y aquí vamos a empezar a encontrar las barreras que impiden el desarrollo interior. ¿Qué te hace sentir vergüenza? No solamente de ahorita, sino desde pequeño. ¿Y cómo vas a combatir esa vergüenza? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir que siga permeando en tu existencia actual? Después nos vamos, ¿qué te hace sentir rechazado? ¿Qué te hace sentir rechazado? Y fíjense, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque podemos sentir muchas veces rechazo porque no hemos logrado amarnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que esto es fácil. Muchos psicólogos piensan que es muy fácil dejar de sentir rechazo, vergüenza, cuando es un proceso de enfrentarse a las circunstancias. Si mi autoestima es muy pequeña y yo voy a conseguir trabajo o quiero estudiar y me han rechazado muchas veces en mi familia, si en un momento dado me han impedido hacer algo que me gustaba, que me agradaba, que me emocionaba, si me sentí rechazado en un grupo de amigos en escuela desde pequeños, si me apartaba, me iba solito por ahí, quizás a llorar mi soledad, etcétera, pues ese rechazo está todavía en mí. Y posiblemente cuando vaya a pedir un empleo, surja y digan, no me van a dar el trabajo, me van a rechazar, me siento pequeño, me siento incompetente y muchísimas cosas más pueden surgir. Ya que la importancia está en llenarse de valor. Hemos hablado de valores y los valores son energéticos y quizás sí me puedan rechazar, a lo mejor me puede decir, no, muchas gracias, no tiene el perfil o sí lo tiene, etc. Ya puede haber un rechazo, pero hay que aprender a digerir el rechazo. Hay que saberlo utilizar, hay que decir, bueno, me rechazaron, pero ahora me atreví a pedir el trabajo, me atreví a pasar un examen, me atreví a hablar, me atreví a hacer lo que antes no hacía, que nada más me daba la vuelta y me iba. Entonces quiere decir, me estoy enfrentando con mis propios demonios que tengo interiormente, con ese miedo a ser rechazado. Voy disolviéndolo cada vez que lo enfrento y lo confronto, y cada vez que hago algo diferente y lo supero, estoy venciéndome a mí mismo, estoy luchando conmigo mismo. Por lo tanto,
trabajar con la vergüenza, trabajar con el rechazo, con el sentir miedo, no va a ser fácil. Es trabajo, es superarlo, es enfrentarlo, ¿sí? Es sentir como mi cuerpo internamente a lo mejor empieza a calentarse, empiezo a sentir cómo fluye esa energía en mi interior, cómo tengo que hacer uso de la respiración, cómo tengo que mantener esa firmeza, esa claridad emocional para enfrentar mis miedos, para enfrentar el rechazo, para enfrentar la vergüenza. Entonces, al estar haciendo todo esto, estoy creciendo interiormente. Estoy venciendo esa oscuridad que me estaba limitando. Así que es un trabajo profundo y que a lo mejor van a haber muchísimos más, que a lo mejor no es vergüenza, no hay rechazo, no hay miedo, hay otras cosas más con las cuales tengamos que trabajar. Es un ejemplo para ir poco a poquito ya iniciando ese desarrollo interior en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver que para poder trabajar con esto que acabamos de mencionar, es indispensable lo que es el desarrollo de la autoconfianza. Confiar en uno mismo es la propia capacidad que uno va a tomar como decisión. Decidirse. Y aunque sienta que no me va a funcionar, sienta que me van a rechazar, sienta que se van a burlar de mí, etcétera, etcétera, debo tener ya en mi conciencia qué voy a hacer ante todo eso. Y que todo sea constructivo, que no sea contraproducente. Una forma de pensamiento, una forma de hablar con cierta rectitud y peso de conciencia, para que de esta forma aquellos que de una u otra forma puedan pues rechazarme, burlarse, etcétera, etcétera, no me hagan sentir lo que ellos quieren que yo sienta y que yo ya estoy acostumbrado a sentir y que ya me hice el hábito de sentir y que estoy acostumbrado a sentirlo. Ahora no, ahora tengo que enfrentarlo, tengo que llenarme de valor, tengo que llenarme de fuerza y para eso es generar confianza en sí mismo. Al saber cuáles son tus fortalezas, cómo puedes aprovecharlas y confiar en tus habilidades para enfrentar esas situaciones difíciles. Entonces, para ello tienes que prepararte, tienes que entrenarte, tienes que visualizarte en ese tipo de acontecimientos que ya conoces, que puedes empezar a enfrentar y que no lo habías hecho. Te vas a dar cuenta que a lo mejor se disuelven mucho antes de que se presenten, porque todo está en la mente de uno. ¿Sí? Ese miedo está en tu mente, ese miedo está en ti, ese rechazo está en ti. Y el día que si lo disuelves con anticipación, vas a darte cuenta que ya no existirá en lo exterior. Vean ustedes a los grandes seres de ciencia, cuántas veces fracasaron en un invento, cuántas veces tuvieron que echar a perder lo que estaban haciendo y volver a empezar. Si ellos hubieran tenido una mente derrotista, si ellos le hubieran hecho caso a la gente que decían que estaban locos, no tuviéramos la ciencia, los avances científicos que tenemos en la actualidad. Si usted se sigue dejando vencer por el rechazo, por el miedo, por las burlas y todo aquello que merme su autoestima y su autoconfianza, entonces jamás va a llegar a ser la persona que a lo mejor sueña querer ser. Entonces, esos grandes científicos que nos dieron muchas tecnologías que disfrutamos actualmente, se enfrentaron al rechazo, se enfrentaron a la burla, se enfrentaron a la Inquisición, que no es algo sencillo, de que por descubrir cosas que la religión en aquella época no estaba de acuerdo, podían ser acusados de brujería, de herejía, ir a la hoguera, ser torturados, etc. El miedo a todo eso lo transformaron, generaron ideas, inteligencia, formas de actuar, son astutos, inteligentes, trabajaron en laboratorios ocultos y desarrollaron su propia tecnología para que en la actualidad nosotros tuviéramos y estemos disfrutando
de sus grandes avances de ciencia. Así que no hay una excusa para decir no voy a poder, porque todo está en tu interior. Tú tienes la decisión de vencer tus miedos, vencer tus temores o quedarte en esa oscuridad. Para esto tienes que desarrollar la autoconfianza. Cuando desarrollamos la autoconfianza, el autoconocimiento sigue fluyendo. Entonces vienen las preguntas potentes. ¿Qué te hace sentir cuando estás enojado? Y empezamos a explorar con más profundidad ese carácter que tenemos. Y la pueden cambiar. ¿Qué te hace sentir? En este caso, dejarte pisotear por los demás. ¿Sí? Podemos cambiar esas preguntas dependiendo de nuestro perfil, dependiendo de nuestra personalidad. ¿Qué te hace sentir que vales menos? ¿Qué te hace sentir ofendido? ¿Cómo te ves dentro de 5 años con esas características que vas conociendo negativas de ti? ¿Y cómo te podrías ver dentro de unos 5 años si vences esos temores o esas formas de conducta que estás descubriendo en tu interior? ¿Quién quieres ser? Nuevamente la pregunta, recapitulando lo que hemos ido ya dialogando. Y describe el sentimiento más agradable que puedas tener y el sentimiento más desagradable, o sea, profundizar en ti mismo. Ese sentimiento desagradable que hayas tenido y qué opinas de ti mismo, ¿sí? ¿Qué ocasiona esos sentimientos en ti mismo y en los demás? ¿Por qué se enojan contigo? Quizás tu forma de hablar, quizás tu conducta, ¿sí? No encaja con las gentes que te rodean. ¿Por qué te peleas? ¿Con quién te peleas? ¿Quién o qué te desagrada? ¿Te cae mal? ¿Cómo lo tratas? Todas esas preguntas que son muy cotidianas, tenemos que explorarlas. Después pasamos a las relaciones. Ya vimos que esas preguntas potentes que estamos haciendo para esa autoexploración nos van a servir para ir mejorando la relación con nuestros semejantes. Cuando empezamos a explorar ese tipo de preguntas y empezamos a conocernos, a transformarlas, eliminarlas, cambiarlas por otras formas más adecuadas de comportamiento, viene la comprensión clara de uno mismo. Me comprendo a uno mismo. Ahora entiendo por qué tenía esta conducta, por qué pensaba así, por qué me caían mal las gentes, por qué era tan peleonero, por qué era muy celoso y todo lo que ustedes puedan encontrar en su interior. Entonces, ese por qué tiene una razón de ser. Puede venir de la infancia, puede venir de una traición, puede venir de un comportamiento ajeno que imité y puede venir de muchísimas circunstancias. Lo importante es encontrar la raíz de cómo nació ese comportamiento. Cuando ya lo logramos, viene esa comprensión clara de uno mismo y empezamos a mejorar la forma en que interactuamos con los demás, en este caso con la sociedad, con todos aquellos que nos rodean, mayor empatía, mayor capacidad de establecer relaciones interpersonales y más autenticidad, más saludable. ¿Sí? O sea, vean ustedes que esos cambios, si no podemos nosotros cambiar si no eliminamos lo que nos está perjudicando. Después nos vamos con lo que es otra vez la autoestima. Ahora haremos la siguiente pregunta. Yo soy yo. Pero soy yo de la forma en que ahora me estoy cultivando. Y continúo con el autoproyecto. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Entonces la escalera de realización se va haciendo cada vez más y más elevada. Porque ahora ya lo que hemos trascendido, empezamos poco a poco a ver horizontes más lejanos. No nos quedamos en la zona de confort. Continuamos avanzando en nuestro progreso
de desarrollo personal, desarrollo humano, desarrollo de conciencia, la disciplina mental, emocional. Entonces, encaminemos esto a donde más nos urge. Por ejemplo, un desarrollo personal o un desarrollo profesional. ¿Para qué están estudiando esta licenciatura, esta maestría? ¿Qué beneficios les va a dar? ¿Cómo la van a aplicar? ¿Hasta qué niveles la van a llevar de práctica? Identificar oportunidades de crecimiento. ¿Sabes cuáles son tus áreas de mejora? ¿Puedes enfocarte en ellas? ¿Puedes desarrollarte de una forma continua con eso que vas descubriendo y que vas visualizando, tanto en la vida personal como en la vida profesional? Tenemos que tener una visión muy amplia de nuestras acciones. Y aquí es cuando ese aquí y ahora, eso que llamamos aquí y ahora, se amplía. Es como si nuestros sentidos escucharan más, vieran más, nuestro cerebro entendiera más, nuestra conciencia se expande porque está creciendo. Al crecer la conciencia, uno tiene mayor percepción, tanto interior como exterior, y por lo tanto empezamos a escalar otros niveles de realización. Les recomiendo mucho la lectura de Virginia Satir, que nos habla mucho con respecto a estos puntos de desarrollo humano. Continuando, entonces ya tenemos aquí el autoproyecto, volvemos nuevamente a retomar la autoestima, generamos un proceso de valoración nuevo y empezamos a hacer otra vez la pregunta existencialista, pero ahora ya con una respuesta. Yo soy yo, me conozco ya, me conozco a mí mismo. Conozco mi parte oscura y conozco mi parte de luz, mi parte consciente y mi parte inconsciente, en cierto nivel, no en su totalidad, en cierto nivel. Y entonces continúo con mi proyecto, mi autoproyecto. ¿Para qué vivo? ¿Sí? Entonces empiezo a encontrarle más sentido a mi presente, y mi presente cómo va a permear en mi destino, en mi futuro. Y continuando con lo siguiente, nos vamos a lo que es la sinceridad, ser sincero con uno mismo. Esa sinceridad es maravillosa. Y aquí viene un relato de dónde surge la palabra sinceridad. Pues vamos a la época de la antigua Roma. En esa época, un padre siempre hacía estatuas hermosas a sus hijos. Y había una especie de, podemos decirle, de como si fuera un arte, construir estatuas bellas, hermosas, quizás dirigidas a una deidad, a un dios, a un guerrero, o a sí mismos, o a un personaje en especial, etcétera, etcétera. El caso que a veces estas estatuas eran vendidas. Cuando el artesano fallaba en su estatua, entonces le corregía con cera y la vendía. Quien la compraba, pues se iba con la confianza que había comprado una estatua, pues de un material que tenía valor, un material esculpido a mano, tallado a mano. El detalle es que esas estatuas normalmente se ponían en los jardines, decoraban los jardines de las mansiones de aquella época, y el sol empezaba a derretir la cera. ¿Sí? Pues era un fraude la venta de esa estatua. Así que las personas que eran honestas en fabricar su artesanía de estatuas ponían un letrero y decía sincera. ¿Sí? Y ahí surgió esa palabra de la sinceridad. Hay que ser sinceros con nosotros mismos, y decir, no rellenen sus defectos con cera, no enmascaremos nuestra personalidad, no aparentemos lo que no somos, empezar a ser sinceros con nosotros mismos, ser auténticos, para que de esta forma no nos deformemos, ¿sí? Porque en cualquier momento nos va a dar la luz, y esa luz va a sacar a flote esa falta de sinceridad.
Así que si somos sinceros, somos auténticos, no somos una estatua como esa de los romanos, ¿verdad? Con parches de cera, entonces jamás tendríamos problemas de ser tal y como somos. La gente que nos conozca nos va a valorar, porque nos van a dar un valor como ser humano, un valor como profesionista, un valor como padre, como hijo, como ciudadano. Tendríamos un valor en todo el entorno social, donde quiera que nos vayamos a mover. Entonces es un punto importante con respecto a nuestro desarrollo interior, ser sinceros. Después nos vamos a lo que es ser coherentes. Una persona que se conoce a sí misma tiene una brújula interna más fuerte para tomar decisiones que están en sintonía con sus deseos y con sus convicciones. Esto facilita un sentido de coherencia y ser una persona auténtica en su vida. Ser coherente es que la coherencia exista desde lo interno a lo externo, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que hablamos, etcétera, etcétera. Entonces, esa coherencia es importante y es muy vital para el desarrollo interior. Después nos vamos a lo que es la autorrealización como un pequeño resumen. Conocerse a sí mismo es el primer paso hacia la autorrealización que implica el desarrollo completo de las potencialidades humanas. Entender quién es uno y qué nos motiva, qué nos construye, qué podemos encontrar como propósito de vida, sentirnos plenos de nosotros mismos, etcétera, etcétera, nos va llevando a la autorrealización plena. Las barreras y las creencias limitantes en el proceso de la realización son innumerables y vamos a analizar algunas de ellas de forma un poquito rápida porque el tiempo ya se nos va. Una de las barreras que se encuentra uno en el proceso de la realización es el miedo, miedo al fracaso. Es una de las barreras más comunes. Surge cuando una persona duda de sus capacidades, teme las consecuencias negativas de un error o se preocupa porque los otros piensen cosas que no negativas del mismo, que no va a tener éxito, que todo le va a salir mal, etc. Estas creencias limitantes pueden paralizar y evitar que la persona actúe en búsqueda de sus propias metas. Y como les dije anteriormente, tenemos que enfrentarlas, tenemos que trabajar mucho para vencernos nosotros mismos cuando empiezan a surgir estos temores, estos miedos. Transformar esa energía del miedo en decisión, pero tener capacidad, ¿sí?, de concentración, tener la capacidad de rectitud, tener la capacidad de visualizar lo mejor que podemos hacer. Y lo que hicimos hoy, mañana puede ser mejor y mañana puede ser mejor. Cada día vamos a ir mejorando. No nacimos perfectos. Vamos a ir en una búsqueda de ese desarrollo interior, que lo que hagamos mañana sea mejor lo que hicimos hoy. Y así sucesivamente. Y así es como podemos enfrentar el miedo. No tengan temor a las críticas, no tengan temor a los señalamientos. Van a encontrar muchas personas que les van a juzgar, van a hablar detrás de ustedes, que les van podemos decirle, a ponerle tropiezos, que van a decir mentiras, lo que sea. No todos buscan la realización personal, no todos buscan la realización humana, no todos buscan una autorrealización sana. Muchos buscan un progreso a través de pisotear los derechos de los demás, de intimidar, de sentirse superiores, de tener quizás un intelecto refinado, pero faltos de conciencia, faltos de humanidad. Así que no vamos a encontrar gente perfecta a nuestro alrededor. Tenemos nosotros que enfrentar a todo aquello que nos genere esa adversidad y sacar provecho de ello, ser resilientes, estar conscientes de todo ello para poder enfrentarlo. No se crean, no se confíen, ¿sí?, que vamos a encontrar muy buenas personas en nuestro entorno. Cada ser humano es un mundo diferente.
cada quien va a reaccionar de una forma diferente. Pero quien está en un proceso de autodesarrollo humano, desarrollo interior, tendrá mucha claridad en sus acciones, mucha claridad. Y aunque dé pasos pequeños, pero son pasos firmes, sólidos, que los llevan a su realización personal. Para esto tenemos como formas de superarlo. Una de esas formas de superarlo es ver como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, verlo como un reflejo, no verlo como un reflejo de valor personal, no adjudicarme que cometí un error, no adjudicarme que estoy mal, no adjudicarme que me dio miedo, no. Simplemente verlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, nada más. Para que de esta forma no me esté estigmatizando, no me esté metiendo dentro de mi mente un factor negativo. Después de haber hecho tanto trabajo interior, puedo echar a perder todo lo que ya hice por generarme estas creencias, esos pensamientos negativos. Ahora, siguiente punto, desarrollar una mentalidad de crecimiento y aceptar que el esfuerzo y la práctica son necesarias para mejorar mis habilidades. Todos los días la práctica. Por eso cada día tenemos que hacer algo mejor. Por más pequeño que sea, algo mejor. Para que de esta forma esté valorando también lo que me hace falta y lo que ya hice. Y ver mi nivel de crecimiento, cómo voy creciendo, cómo voy mejorando en mi desarrollo personal. El siguiente punto, tercer punto, practicar pequeñas asociaciones de exposiciones, enfrentar miedos en situaciones controladas para ir ganando confianza en la gestión de los fracasos. Así que va a ser elemental, muy elemental, buscar, como dijéramos, un gimnasio, un modelo de práctica para ir poco a poquito confrontándome con esos temores, con esos miedos que a lo mejor antes pues me paralizaban y ahora ya los estoy enfrentando y estoy fluyendo, estoy logrando vencerlos en la acción, en la práctica y en la vida diaria. Pues bien, hemos hablado un poco amplio con respecto a este tema. Les agradezco mucho su atención. Espero que les sirva estas reflexiones, estos primeros 2 puntos de nuestro temario, y ya lo dialogaremos en las clases online. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima.